a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 7-8, 6-8 ante Obradoiro en lo que fue un partido que, digamos, de alguna manera mantuvimos bajo control en los dos primeros cuartos, realmente sin grandes alardes, pero manteniendo cierto ritmo reboteador, sin muchas pérdidas absurdas, náufragos en el tiro de tres, pero encontrando soluciones en el juego interior. Con Tavares en primera instancia, aunque luego se fue diluyendo en el partido por el tema de las faltas, y entrando Vincent Poirier dominando el aro frente a un equipo que tiene calidad en sus interiores, pero obviamente le falta pesaje para pelear con tíos como Yabusel o Vincent Poirier, que dominaban por dentro, por fuera nos costaba. Creo que sinceramente era un partido que si tienes el tiro un poco atinado, vas marcando tendencia de más 12, más 10 puntos fácil. Nos íbamos con 6-8 puntos. Ellos también tuvieron un día muy malo, muy errático los dos equipos en la fase ofensiva, sinceramente, hay que decirlo. Ellos que se basan muchísimo en el tiro exterior, con los pick and pop, con los tiros en salida de bloqueo para gente como Robertson, como Hop y compañía, pues no encontraban soluciones, ¿no? Ellenson fue el único que por dentro hizo daño, por fuera no pudo generarnos problemas, y cerrando a sus hombres importantes, pues nosotros pudimos correr por momentos y obtener alguna canastita fácil que nos daba cierto aire. Pero en el tercer cuarto, otra vez vi un equipo obstruido en la circulación, ¿no? Un partido frente a un equipo muy menor, con respecto a ti tienes que controlar mejor. Algo de fatiga también vi en jugadores como Tomás Eurtel, que hizo un muy buen partido frente a Andorra. Hoy estuvo bastante mal, claramente mal. ¿Por qué? Porque no daba soluciones al resto de los compañeros. Todo lo contrario que el partido anterior. Y luego algún tiro muy mal lanzado, ejecutando de manera incorrecta. Y ejecutando de manera incorrecta todo lo que es pizarra. Entonces, ahí nos metieron un parcial muy importante en ese tercer cuarto, donde ellos ya podían anotar, podían correr, nosotros estábamos deslavazados, desordenados, desestructurados en cuanto al juego posicional, y eso les permitió meterse en partido. Nos cogieron rebotes, tuvimos alguna pérdida tontorrona, en fin, esas cosas hicieron que los de Moncho Fernández se pudieran meter en dinámica de competitividad de partido. Nigel Williams-Goss entró por Tomás Eurtel, se controló un poquito más el balón, se trabajó mucho mejor en defensa. Eurtel ya estaba bastante perezoso en cuanto a la defensa con el base rival, y luego también la solución de Sergio Llull, que obviamente en partidos que se complican, junto a Rudy Fernández en menor medida, nos dieron también ese aliento a nivel de carácter y casta, que cuando no encuentras soluciones claras, excepto coser por momentos, nadie parecía que tenía el tiro muy atinado en la noche de hoy, pues ahí aparecieron los dos veteranos de guerra para darnos pues situaciones factibles, algún triple de Sergi, alguna canasta importante, como sobre todo pues esa del tercer al cuarto, en lo que fue la última canasta muy mandarina Yul, y ese tipo de situaciones que nos hicieron mantener un punto positivo, ¿no?, dentro del último cuarto. Las faltas de Tavares hicieron a Poirier jugar un poquito más de lo necesario, casi 30 minutos, y entonces realmente es de esos partidos que no van a quedar en los anales de la historia de esta temporada, eso está clarísimo. Jugadores que no estuvieron a nivel, no sé si por fatiga, no sé si por ritmo, no sé si por confianza. Nigel Williams-Goss me gusta que termine fuerte los partidos, porque Eurtel a veces hace todo lo contrario y ahí un poquito se equilibra la balanza, pero sí que espero más de los dos. Nigel Williams-Goss cuando penetra, en ACB va a ser muy difícil de frenar porque es muy fuerte, y por dentro coloca muy bien el cuerpo, es un tío ancho, e incluso a los pivots le puede sacar 2+1, faltas, ahí tiene que ser mucho más agresivo. En los 20 minutos que le he visto, ha ido de menos a más, y eso en muchos partidos lo hace, y en cierto modo hay que verlo con una media sonrisa. Alberto Abalda apareció 2 minutos nada más, prácticamente no jugó, tiene que entrar en dinámica, va a ser muy importante que todos los exteriores estén fuertes, estén frescos, estén dinámicos, para aportar. Recordar que tenemos semana de dobles partidos ahora, a partir de ahora, partidos muy duros, FS Pilsen, pero luego Lenovo Tenerife, también tenemos por ahí, si no me equivoco, Mónaco y Panathinaikos en Euroliga, que no parecen que vayan a ser partidos sencillos, en fin. Yabusel, por cierto, considero que está siendo el hombre más constante y vital dentro del partido, vivo en el rebote, vivo en el ataque, y aunque no tenga el día atinado en cuanto a los tiros, porque no tuvo un grandísimo porcentaje, en defensa te da mucho,
te frena tíos con el cuerpo, corre la pista, puede tirar de fuera aunque no sea un tirador, en fin, es un tipo súper completo y está claro que es para mí el fichaje que mejor ha entrado de todos los que han llegado. Me preocupa el tema de la rotación para Yabusel. En Buxavi se ve que Lasso no confía, los cuatro no están ni Tonkin ni Randolph, ni se les espera a corto plazo, y entonces ahí meta Jeff Taylor de falso 4, y ahí, bien, contra Obradoiro no hay problema, porque tienes a cuatro tipo Alex Suárez, pues es el perfil de 4 de 2 metritos justos, sin tampoco mucha energía, sin mucho quilaje, ni mucho talento, porque para qué no vamos a engañar, pero en equipos Euroliga ya ahí te encuentras una doble rotación de 4 buenas, y solo con Yabusel y con un Buksevich muy descafeinado, pues no te da para sacar mucho partido en el puesto de 4. Esa es la cruda realidad. Pero bueno, me quedo con una buena línea defensiva por momentos, alguna desconcentración, también alguna solución de carácter en ataque, como he dicho, con Juli Rudy. Me ha gustado el partido de Poirier, aunque ha estado fallando con alguna situación de touch con el balón, que le ha faltado ahí un poco. Las faltas de Tavares, que es algo que a veces me preocupa, pero es tan bueno que luego en otros partidos te lo va a compensar. Ya sabemos cómo es Eddie con el tema de las faltas, pero bueno, va a estar más descansado en el partido frente a Anadolu Efes, eso en principio está claro, y Nigel Williams-Goss me quedo con una buena nota de él, porque creo que es un jugador que con confianza va a ser importante, y Fabián Coser, que pues con 15 minutos aporta 11 puntos, y es un poco el equilibrador entre defensa y ataque porque hace mucho de todo, y en ataque es muy importante. Así que nada, chicos, a pensar ya en el partido frente a Anadolu Efes, a quedarnos con buenas cosas en un partido, pues, sin más, sin mucho de lo estético, pero donde vimos notas positivas con alguna pequeña nube, pero en líneas generales un partido, pues bueno, típico de jugar después de 48 horas.